Si te contara que detrás de las arrugas y la voz cansada de una anciana en un porche de madera de un pequeño pueblo en Oklahoma, existe una historia que casi nadie se atrevería a narrar, ¿me escucharías? Si te dijera que cada mujer guarda dentro de sí un secreto, tan profundo y doloroso, que rara vez encuentra salida, pero que cuando logra pronunciarse, el mundo parece detenerse un instante para oírlo. Me llamo Margaret Johnson, aunque de niña me decían Maggie. Vine al mundo en 1948, en un rincón polvoriento entre campos de trigo y cielos interminables, donde el viento nunca deja de soplar. Mis primeros recuerdos están llenos del aroma de la tierra húmeda después de una tormenta y del murmullo del arroyo donde acompañaba a mi madre, Josephine, a enjuagar la ropa cada lunes. Mi niñez fue humilde, descalza, con risas tímidas y sueños pequeños, parecida a la de muchas niñas invisibles que crecieron en los pueblos olvidados del sur de Estados Unidos. Pero la calma se quebró demasiado pronto. Tenía apenas 7 años cuando la fiebre se llevó a mi madre. Recuerdo el olor amargo de los remedios, la penumbra de la lámpara de queroseno y el vestido de ella pegado por el sudor. Recuerdo a mi padre, Edward, un hombre callado y trabajador, intentando sostenerse, pero destrozado por dentro. Algunas noches lo oía llorar en silencio, convencido de que yo dormía. Aquella soledad temprana me marcó para siempre. Una tarde sofocante, mi padre me dijo algo que no olvidaré. Maggie, tendrás que ir a vivir con tus abuelos por un tiempo, hasta que logre acomodarme. No era su deseo ni el mío, pero era lo único que quedaba para una familia partida en dos. Me prometió que volvería por mí, y con el recuerdo de mamá aún fresco, decidí creerle. Guardé mi ropa en una bolsa, escondí mi muñeca de trapo al fondo y caminé hacia lo desconocido. La granja de mis abuelos estaba aún más apartada que la nuestra, rodeada de maizales y árboles resecos por el viento. Para ver a la vecina más cercana había que caminar casi 1 hora bajo el sol abrasador. Mi abuela Rose era una mujer reservada, pero tenía gestos de ternura que me daban alivio, al menos cuando mi abuelo George no estaba cerca. George era la sombra que cubría todo. Su voz grave, sus portazos, sus miradas duras. Al principio pensé que solo era un hombre severo, pero pronto descubrí que lo que había en sus ojos era algo más, rabia contenida, una furia lista para estallar en cualquier momento. En su casa no había espacio para el cariño, solo para las órdenes. Yo me levantaba antes del amanecer, sacaba agua del pozo, alimentaba a las gallinas y ayudaba en la cocina. Después caminaba hasta la pequeña escuela del pueblo, mi único respiro. Allí, mi maestra Mrs. Julia Carter me repetía que era inteligente, que tenía futuro si seguía estudiando. Sus palabras eran como una chispa de luz en medio de tanta sombra. Pero a George no le gustaba. Para él, una niña no debía perder el tiempo con libros, debía aprender a obedecer y servir. Su casa era un reloj de reglas, cuándo comer, cuándo hablar, cuándo regresar de la escuela. Un plato mal lavado, y todo el trabajo debía repetirse desde cero. Los domingos eran los más temidos. George pasaba la tarde en la tienda de Mr. Raymond, jugando cartas y bebiendo whisky barato. Regresaba cambiado, más agresivo, más impredecible. Mi abuela y yo aprendimos a guardar silencio, a movernos sin hacer ruido, a esperar que se quedara dormido antes de que explotara. Ella solía decirme, así es la vida, hija, la mujer nació para aguantar y agradecer lo poco que tiene. Hoy entiendo que estaba equivocada, pero a los 9 o 10 años, esas frases me pesaban como cadenas invisibles. Con el tiempo empecé a soñar con escapar. Me refugiaba en libros escondidos bajo el colchón, escribía en papelitos con mis amigas, me inventaba futuros distintos. Pero siempre había un muro más alto que mis esperanzas. Lo peor no eran las tareas ni los castigos. Lo peor era la mirada de George cuando regresaba borracho, esa mirada que me hacía sentir insignificante, como si mi vida no tuviera valor alguno. Igualita a tu madre, decía con desprecio, como si ser como ella fuera una maldición. Cuando cumplí 14 años, creí por un momento que había encontrado una rendija hacia la libertad. Empecé a trabajar en la única tienda del pueblo, organizando estantes y ayudando a despachar mercancía. Para mí, recibir unas monedas era como un respiro de independencia. Pero esa ilusión se rompió rápido, mi abuelo George se quedaba con todo el dinero. Mientras vivas bajo mi techo, tu esfuerzo es mío, repetía, guardando los billetes como si fueran trofeos de guerra. Mientras el país hablaba de cambios, de derechos civiles y nuevas oportunidades en las ciudades, en aquel rincón de Oklahoma el tiempo parecía detenido. No había electricidad en las casas apartadas, ni caminos pavimentados, ni mucho menos novedades. Solo las mismas caras,
los mismos chismes y los mismos miedos girando en círculo. Mi adolescencia se llenó de pequeñas rebeldías escondidas. Leía libros a la luz de una vela, escondía cuadernos bajo el colchón, escribía cartas que nunca enviaba. A veces compartía sueños con las pocas amigas que tenía, pero nada alcanzaba para quebrar el control de George. No era solo la rutina de trabajo pesado, ni las prohibiciones constantes. Era esa mirada de desprecio cuando volvía con whisky en las venas. Una mirada que me hacía sentir invisible, indigna, como si no valiera ni el aire que respiraba. A los 15 años llegó el golpe más duro, me prohibió seguir estudiando. Yo había sido la mejor alumna de la clase, incluso recibí un reconocimiento de la escuela, pero él lo arrancó de mis manos y lo tiró al fuego. Ya aprendiste bastante para ser mujer, decretó. Ahora lo que necesitas es cuidar esta casa. Lloré durante noches enteras. La maestra Carter intentó defenderme, incluso fue a hablar con mi abuelo, pero él la echó a gritos, acusándola de querer llenarme la cabeza de ideas tontas. Desde entonces, la escuela dejó de ser una posibilidad y yo quedé atrapada en un destino impuesto. En las pocas fiestas del pueblo, George nunca me dejaba ir sola. Si aceptaba llevarme, se mantenía cerca, vigilando cada movimiento. Si algún muchacho intentaba acercarse, lo alejaba con una mirada amenazante. Los hombres solo buscan aprovecharse de una chica como tú, me decía con tono cruel. Deberías agradecer que te protejo. Eran palabras que dolían más que cualquier castigo físico. Conforme crecí, el control se volvió asfixiante. A los 17, George revisaba hasta la ropa que usaba. Me controlaba los pasos, las palabras, las miradas. Más de una vez pensé en empacar una bolsa y huir hacia la ciudad, buscar a mi padre que se había mudado a Kansas City en busca de trabajo. Pero cada vez que lo intentaba, me detenía el miedo de dejar a mi abuela Rose sola, frágil frente a su marido. Ella era mi único consuelo. En las noches, cuando George dormía, me contaba historias de su juventud. Me confesaba que, en sus primeros años de matrimonio, George había sido un buen hombre, trabajador, amable. Pero el alcohol y la frustración lo transformaron en un tirano. Sus relatos eran agridulces, me mostraban que la vida podía ser distinta, pero también que los sueños podían marchitarse con el tiempo. Cuando cumplí 18, la salud de mi abuela empezó a deteriorarse. Yo me convertí en enfermera, ama de casa y prisionera de un destino que no había elegido. Mis días eran una sucesión de tareas interminables y silencios forzados. El único alivio eran las cartas que de vez en cuando llegaban de mi padre desde Kansas City. Prometía que vendría a buscarme, que todo cambiaría pronto. Pero con cada mes que pasaba, esas promesas se volvían más lejanas, casi inalcanzables. El mundo hablaba de revoluciones, de un futuro nuevo, pero mi verdadera batalla estaba encerrada entre las paredes de aquella granja, sobrevivir un día más bajo la sombra de George. Y aunque todo parecía perdido, una parte de mí seguía buscando un motivo, una chispa, una señal de que la vida no podía reducirse solo al miedo y la obediencia. El invierno de 1965 quedó grabado en mi memoria como una de las temporadas más duras. El frío se colaba por cada rendija de la casa y los campos alrededor estaban cubiertos de escarcha. Ese mismo año la salud de mi abuela Rose empeoró de verdad. La tos, que había empezado leve, se volvió persistente y no la dejaba descansar ni de día ni de noche. Con ella enferma, todo el peso de la casa cayó sobre mis hombros. Yo, con apenas 18 años, me levantaba antes del amanecer, encendía la estufa de leña, preparaba el desayuno, alimentaba a los animales y luego pasaba el resto del día atendiendo a mi abuela y cumpliendo cada orden de George. El cansancio se convirtió en parte de mi piel. Había días en que el agua helada me cortaba las manos y las lágrimas se mezclaban con el vapor que salía de las ollas, pero no había espacio para detenerse. George, por su parte, se volvió más exigente que nunca. No toleraba ni un plato fuera de lugar ni una mesa mal puesta. Si vas a ser mujer, aprende a hacerlo bien, gruñía con su voz ronca de whisky. Cada error era castigado, a veces con gritos, otras con ese silencio pesado que podía durar días. La soledad era mi compañera constante. Mis amigas de la infancia ya no me visitaban, algunas se habían casado jóvenes, otras se habían mudado con sus familias a Oklahoma City o Tulsa. Yo miraba por la ventana el camino de tierra que se perdía en el horizonte y soñaba con recorrerlo algún día para no volver jamás. Aún así, mi abuela, en los pocos momentos de lucidez que tenía, encontraba fuerzas para darme palabras de aliento. Me hablaba de su juventud, de cómo había querido ser partera, de los sueños que tuvo antes de casarse,
de cómo George había sido distinto cuando era joven. Sus historias eran un bálsamo, pero también un recordatorio cruel de lo que yo no quería para mi vida. Las cartas de mi padre seguían llegando, pero cada vez eran más cortas y menos frecuentes. Decía que estaba trabajando en Kansas City, que pronto reuniría el dinero para traerme con él. Yo las guardaba como tesoros, las leía una y otra vez en las noches, abrazándolas contra el pecho, como si las palabras escritas pudieran darme calor en medio del frío. Pero con el tiempo empecé a dudar. Eran promesas vacías que se desvanecían con cada año que pasaba. George no mostraba ni un mínimo interés en mis sentimientos. Para él yo no era más que manos que trabajaban. La vida no es para los débiles, repetía cada vez que me veía cansada. Y cuando volvía de la tienda de M.R. Raymond, con la bebida encima, me observaba en silencio con una mirada tan dura que me hacía encogerme sin decir una palabra. A veces pensaba en escapar, pero el miedo siempre me frenaba. ¿A dónde podía ir una muchacha sola, sin dinero, sin un plan? El pueblo estaba lleno de murmullos y prejuicios. Una mujer que se marchaba sola era blanco fácil de habladurías y condenas. Mis días se convirtieron en una secuencia interminable de tareas. Lavar, cocinar, limpiar, cuidar de mi abuela y soportar a mi abuelo. No había tiempo para mí. La única pausa eran los relatos de mi abuela en las noches. No pienses que esto es lo único que existe, Maggie, me susurraba. Allá afuera hay un mundo distinto. Prométeme que un día lo buscarás. Yo asentía en silencio, aunque por dentro me invadía la duda. El silencio del pueblo era un muro que pesaba más que cualquier candado. Nadie preguntaba, nadie se metía. Cada familia tiene sus problemas, decían los vecinos, y así todo seguía igual, como si nada ocurriera tras esas paredes. Incluso la iglesia, que debía ser refugio, se sentía más como un lugar de juicio. Las miradas largas y los murmullos me hacían sentir más sola aún. Al acercarme a los 19 años, la tristeza se volvió casi permanente. No era solo cansancio físico, era un sentimiento de resignación que se me instalaba en los huesos. A veces, en las madrugadas, rezaba en silencio pidiéndole a Dios una señal, algo que me hiciera seguir resistiendo. Otras veces, me quedaba mirando el horizonte desde la cocina, convencida de que mi destino estaba escrito y que lo único que me quedaba era soportar. Lo más peligroso de vivir bajo esa opresión no eran los gritos ni los castigos. Era la forma en que poco a poco empecé a creer que merecía esa vida. Que, como decía George, mi papel era servir, callar y aceptar. Era como si la voz de mi abuelo hubiera echado raíces en mi cabeza, repitiéndome que soñar era un lujo prohibido. Y aún así, en lo más profundo de mí, había una chispa pequeña que se negaba a morir. Una vocecita que me decía que un día tenía que ser diferente. No sabía cómo, ni cuándo, ni dónde, pero esa idea, la de buscar otra vida, fue lo único que mantuvo mi espíritu vivo cuando todo lo demás parecía derrumbarse. El verano de 1966 fue decisivo. La salud de mi abuela Rose se volvió tan frágil que apenas podía levantarse de la cama. Yo hacía todo lo posible por aliviarla, sopas calientes, infusiones de hierbas que las vecinas recomendaban, canciones en voz baja para que pudiera dormir. Pero cada día parecía robarle un poco más de fuerza. George, en lugar de suavizarse, se volvió aún más insoportable. Cada tarde regresaba de la tienda de M.R. Raymond con el olor del whisky impregnado en la ropa y los ojos enrojecidos. No necesitaba grandes motivos para descargar su enojo, una olla mal lavada, una silla fuera de lugar, un gesto que no le gustaba. Sus gritos sacudían la casa como si fueran truenos. Una tarde especialmente dura, arrojó contra la pared una de las ollas favoritas de mi abuela. Los pedazos de barro rodaron por el suelo y yo me quedé de pie, temblando, con las lágrimas atoradas. Cuando terminé de recoger los fragmentos, mi abuela me tomó la mano con sus dedos débiles y me susurró: «Esto no es vida para nadie, Maggie. Prométeme que buscarás la tuya». Esas palabras me persiguieron durante semanas. Yo ya había empezado a escribir en secreto un pequeño cuaderno viejo donde anotaba pensamientos, recuerdos y sueños. Era mi refugio. Ahí escribía mi rabia contra George, mi miedo a quedarme sola, mi esperanza de algún día salir de esa casa. Era lo único que me mantenía cuerda. El pueblo, como siempre, miraba hacia otro lado. Me saludaban en la iglesia, preguntaban por la salud de la abuela, pero nadie se atrevía a indagar demasiado. Cada familia tiene sus problemas, decían. El silencio era una complicidad invisible que me hacía sentir atrapada en una jaula sin barrotes. Las cartas de mi padre llegaron cada vez con más retraso y menos palabras.
Decía que trabajaba largas jornadas en Kansas City, que estaba haciendo lo posible para traerme pronto. Pero yo ya no le creía. Cada carta la leía como quien lee un recuerdo lejano, no como una promesa. Un día, mientras lavaba ropa en el patio, la vecina de al lado, Mrs. Magdalene Smith, se acercó y me dijo con voz suave: «Te veo muy cansada, Maggie. No tienes que cargar sola con todo». Sus palabras me atravesaron. Quise pedirle ayuda, gritar que estaba agotada, que no aguantaba más, pero el miedo me dejó muda. Solo asentí y seguí lavando como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí algo empezó a moverse, una pequeña certeza de que no todo el mundo estaba dispuesto a darme la espalda. Ese otoño, la fiebre de la abuela empeoró. Una noche me llamó a su lado y con la voz apenas audible, me pidió que le prometiera algo: «No te aferres a esta casa ni a este dolor. No dejes que el miedo te encadene como a mí. Prométeme que vas a salir de aquí». Lloré como hacía años no lo hacía, y le juré que cumpliría su deseo. Días después, en una madrugada fría, mi abuela partió. Me quedé junto a su cama, sosteniendo su mano, incapaz de soltarla. George no dijo nada. La casa entera quedó en un silencio más pesado que nunca. Tras el entierro, la soledad me cayó encima como un muro. George se encerró en sí mismo, saliendo solo para ir a beber. Yo sabía que había llegado el momento. Recordé la promesa hecha a mi abuela y entendí que no podía seguir esperando. Junté mis pocas pertenencias, algo de ropa, el cuaderno, una foto de mamá y el rosario de mi abuela. Con el corazón encogido, caminé hasta la parada del autobús. George estaba tan hundido en la bebida que ni siquiera notó mi ausencia. El día estaba nublado, como si el cielo compartiera mi incertidumbre. Al subir al autobús rumbo a Oklahoma City, sentí miedo y esperanza mezclados en el estómago. Cada kilómetro que dejaba atrás era como arrancar un pedazo de dolor. Por primera vez en mi vida, aunque el futuro fuera incierto, sentí que estaba dando un paso hacia mi propia libertad. El viaje hacia Oklahoma City fue el primer acto verdadero de libertad en mi vida, aunque también el más aterrador. Recuerdo el traqueteo del autobús por las carreteras polvorientas, el murmullo de los pasajeros, las miradas curiosas de algunos hombres al verme sola con una bolsa pequeña en las piernas. Yo apenas podía contener el temblor de mis manos, pero también sentía que, con cada milla, me alejaba un poco más del peso que había cargado tantos años. Llegué a la ciudad al amanecer. El aire frío me golpeó en la terminal de autobuses y el bullicio de los autos y transeúntes me resultó abrumador. Nadie parecía detenerse, todos tenían prisa, como si supieran exactamente a dónde iban. Yo, en cambio, me senté en una banca abrazando mis cosas, sintiéndome diminuta en medio de tanta gente. Las palabras de mi abuela resonaban en mi mente: «No tengas miedo de pedir ayuda». Fue así que, al ver a una mujer mayor barriendo frente a una panadería, reuní valor y le pregunté si necesitaba trabajadora. Ella me miró de arriba a abajo y me dijo: «¿Sabes limpiar y atender?». Asentí rápido. Me dio un trapeador y me ofreció a cambio un pan dulce y una taza de café. Ese desayuno sencillo fue, para mí, el sabor de la esperanza. Los primeros días en la ciudad fueron caóticos. Trabajé aquí y allá, fregando pisos, lavando platos, limpiando habitaciones. A veces dormía en un rincón de la panadería, otras en un cuarto compartido con otras muchachas recién llegadas del campo. El dinero apenas alcanzaba para comer, pero lo cuidaba como si fuera un tesoro. Con el tiempo, encontré un empleo estable en una pequeña fonda del centro, propiedad de Mrs. Louise Brown, una viuda de carácter fuerte pero justo. Ella me trató con dureza al principio, pero luego comenzó a verme como a la hija que nunca tuvo. Me enseñó a cocinar platos típicos, a atender clientes difíciles y a no dejar que nadie me pisoteara. En esta ciudad, Maggie, si no levantas la voz, nadie te escucha, me repetía. Dormía en una camita detrás del local, y poco a poco ese lugar se convirtió en mi refugio. Allí aprendí a caminar con más confianza, a cuidar de mi dinero, a moverme rápido entre el bullicio. A veces, por las noches, cuando todos se iban, me sentaba en silencio con mi cuaderno y escribía sobre lo que había vivido, como si al ponerlo en papel pudiera liberar el dolor. La ciudad no era fácil. Había peligros constantes, hombres que ofrecían ayuda con intenciones dudosas, calles inseguras al anochecer, clientes que intentaban propasarse. Una noche, un hombre me siguió varias cuadras después de salir de la fonda y sentí el miedo recorriéndome la espalda. Aprendí a cuidarme, a no bajar la guardia, a confiar solo en unas pocas personas. Pero también descubrí algo hermoso: la solidaridad entre mujeres.
Las otras empleadas de la fonda compartían sus historias, muchas tan duras como la mía. Algunas habían dejado hijos en pueblos lejanos, otras huían de maridos violentos, todas buscando un respiro. Juntas nos apoyábamos, nos cuidábamos y nos recordábamos que no estábamos solas. Con el paso de los meses, empecé a ahorrar lo suficiente para soñar con un cuarto propio. Fue entonces cuando Mrs. Brown me animó a inscribirme en clases nocturnas. La educación es lo único que nadie podrá quitarte, me dijo. Al principio dudé, pensé que era tarde para mí. Pero una noche, venciendo mis temores, me inscribí en la secundaria para adultos. Sentarme de nuevo en un aula después de tantos años fue intimidante. Me escondí en la última fila, temerosa de que se burlaran de mí. Pero poco a poco, entre libros y cuadernos, empecé a recordar a esa niña que amaba aprender. Esa parte de mí que George había intentado apagar resurgía con cada lección. Y así, entre largas jornadas en la fonda, noches de estudio y madrugadas escribiendo en mi cuaderno, comenzó una etapa distinta en mi vida. No era fácil, no era cómodo, pero por primera vez tenía la sensación de que mi esfuerzo me pertenecía, de que estaba construyendo algo solo para mí. Mis noches en la secundaria para adultos se convirtieron en un espacio sagrado. Al principio me sentía fuera de lugar, la mayoría eran jóvenes que habían dejado la escuela por necesidad, otros eran inmigrantes que buscaban aprender inglés, y yo era una muchacha de pueblo que apenas estaba aprendiendo a confiar en sí misma. Pero pronto descubrí que todos compartíamos algo en común, la voluntad de luchar por un futuro mejor. Cada clase era como abrir una ventana nueva. Matemáticas, historia, literatura, todo lo absorbía con un hambre que nunca antes había sentido. Recordaba las palabras de mi maestra, Mrs. Carter, eres lista, Maggie. Tienes un futuro. Y ahí, sentada bajo la luz fría de los fluorescentes, sentía que esa promesa al fin podía cumplirse. Durante el día, mi vida seguía en la fonda. Mrs. Brown, con su carácter fuerte, me repetía que no dejara que nadie me intimidara. Cuando algún cliente pasaba de la raya, ella misma se encargaba de ponerlo en su lugar. Poco a poco, su ejemplo me enseñó a defenderme con la voz firme y la mirada en alto. Era como si tuviera una segunda madre, distinta a la que había perdido, pero igual de protectora. También encontré apoyo en mis compañeras de trabajo. Con ellas compartía no solo las largas jornadas, sino también secretos, risas y lágrimas. Una de ellas, Ellen, se volvió mi amiga más cercana. Era una chica de mi edad, de Kansas, que había escapado de un marido violento. Su fuerza me inspiraba. Nadie tiene derecho a quitarnos la dignidad, Maggie, me decía cada vez que me veía caer en dudas. Con Ellen empecé a salir un poco más allá de la fonda y la escuela. Visitábamos bibliotecas, asistíamos a charlas comunitarias, y a veces, nos sentábamos en el parque a soñar con lo que haríamos cuando fuéramos libres de verdad. Ella quería convertirse en enfermera, yo aún no tenía claro mi destino, pero sabía que no quería volver a ser la muchacha asustada de antes. El cuaderno que me acompañaba desde la granja se llenó de nuevas palabras. Ya no eran solo quejas ni recuerdos dolorosos. Ahora escribía también sobre mis sueños, sobre las personas que me daban esperanza, sobre la fuerza que empezaba a descubrir dentro de mí. Cada página era como una prueba de que mi voz importaba, aunque todavía no me atreviera a compartirla con el mundo. Sin embargo, las sombras del pasado no desaparecieron de inmediato. Había noches en que despertaba sudando frío, recordando la mirada de mi abuelo George o los silencios de mi padre. Había momentos en que me invadía la culpa por haber dejado a mi abuela sola en sus últimos meses. Y, sobre todo, había una pregunta que me quemaba. ¿Por qué mi padre nunca vino por mí, a pesar de todas sus promesas? Una tarde, después de clase, me animé a escribirle una carta larga. No para reclamarle, sino para contarle quién era yo ahora, qué estaba haciendo, cómo estaba construyendo mi vida. Fue la primera vez que no escribí desde el dolor, sino desde la determinación. No sabía si me contestaría, pero necesitaba soltar ese peso. Los meses pasaron, y con ellos llegaron pequeños logros. Terminé la secundaria para adultos con honores, algo que jamás hubiera imaginado años atrás. Mrs. Brown organizó una cena en la fonda para celebrarlo, y mis compañeras colgaron globos y me regalaron un cuaderno nuevo. Esa noche, mientras soplaba una vela en un pastel improvisado, comprendí que no estaba sola, que había tejido una nueva familia entre aquellas mujeres que me habían abierto los brazos. La vida en la ciudad seguía siendo dura, pero ya no me veía como una víctima. Empezaba a reconocerme como alguien capaz de cambiar su historia. Y aunque el pasado seguía persiguiéndome,
Cada paso hacia adelante era una victoria sobre las cadenas invisibles que habían intentado atarme desde niña. Con los años fui entendiendo que sanar no era olvidar. Sanar era aprender a vivir con las cicatrices sin dejar que definieran quién era yo. El recuerdo de mi madre seguía siendo una herida abierta, la voz de mi abuelo aún me perseguía en los sueños, y la ausencia de mi padre dolía como el primer día. Pero también descubrí que dentro de mí había algo que nadie pudo romper, la capacidad de levantarme una y otra vez. En Oklahoma City encontré pequeñas comunidades donde las mujeres compartían sus historias. Algunas hablaban de violencia, otras de abandono, otras de pobreza. Escucharlas me hizo darme cuenta de que no era la única, de que lo que había vivido no era culpa mía. Era un patrón que se repetía en muchas casas, pero del que pocas se atrevían a hablar. Fue entonces cuando comencé a leer sobre movimientos de mujeres que se estaban levantando en todo el país. Hablaban de igualdad, de derechos, de romper el silencio. Cada palabra me resonaba en lo más hondo, como si por fin alguien pusiera en voz alta lo que yo había callado tanto tiempo. Un día, animada por Ellen y Mrs. Brown, me inscribí en un taller comunitario de escritura. Me temblaban las manos al leer mi primera historia, que hablaba de una niña en una granja lejana, atrapada bajo la sombra de un abuelo cruel. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Pensé que se habían burlado de mí, pero entonces una mujer se levantó y dijo, «Esa niña fui yo también». Después otra levantó la mano y agregó, «Yo también viví algo parecido». En ese instante comprendí el verdadero poder de las palabras. Mi voz, que había sido sofocada tantos años, tenía la fuerza de abrir caminos para otras. No importaba si mi historia estaba llena de dolor, lo importante era que ya no estaba sola, que había eco en otras voces. A partir de ahí empecé a escribir más seguido. Historias, recuerdos, reflexiones. A veces eran solo frases cortas, otras veces relatos completos. Poco a poco, el cuaderno dejó de ser un refugio privado y se convirtió en un puente hacia los demás. Un domingo, en la fonda, una clienta me escuchó leer uno de mis textos a Ellen y me pidió que lo compartiera en la iglesia local. Dudé, me sudaban las manos, pero acepté. Esa noche, frente a la congregación, conté mi historia disfrazada en un relato. Hablé del silencio, del dolor, pero también de la esperanza. Cuando terminé, muchas mujeres se acercaron a abrazarme. Sentí que mi voz ya no podía volver a esconderse. Entendí que había dos formas de vivir, callando y soportando, o hablando y transformando. Yo había elegido la segunda. Y aunque todavía cargaba con el miedo de mis primeros años, cada palabra dicha en voz alta era como arrancarle poder a los fantasmas del pasado. Con el tiempo, empecé a soñar más en grande. Ya no solo quería sobrevivir, quería ayudar a que otras mujeres rompieran su silencio. Pensaba en abrir un pequeño grupo de apoyo, en enseñar a escribir a quienes quisieran contar su historia. Era mi manera de devolver un poco de la fuerza que otras me habían dado. Y aquí estoy, muchos años después, contándote mi vida. Quizás tú que me escuchas llevas dentro una herida parecida, un recuerdo que aún te pesa, una voz que no te deja en paz. Déjame decirte algo, no tienes que cargarlo sola. Tu historia importa, tu voz importa, y mereces una vida distinta a la que el miedo intenta imponerte. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que cada momento de dolor fue también una chispa que me empujó a buscar otra vida. Mi madre, con su ternura breve, me enseñó lo que significa amar. Mi padre, con sus ausencias, me mostró lo que no quiero repetir. Mi abuela Rose, con sus últimas palabras, me dio el valor de escapar. Y mi abuelo George, él me mostró el rostro más oscuro de la vida, pero también me obligó a descubrir una fuerza en mí que nunca hubiera imaginado. No fue un camino fácil. Hubo noches en las que pensé que no lo lograría, días en los que el miedo me paralizó. Pero aprendí que la libertad no llega de golpe, llega en pasos pequeños. El primer no dicho con firmeza, el primer trabajo ganado con esfuerzo, la primera palabra escrita sin vergüenza. Cada uno de esos pasos me fue devolviendo la vida que me habían querido arrebatar. Y ahora sé que mi historia no es solo mía. Es la historia de muchas mujeres que, en silencio, han cargado con abusos, humillaciones y soledades. Es la historia de quienes aprendieron a callar porque el mundo les dijo que no importaban. Pero déjame decirte algo, sí importas. Tus lágrimas importan, tus sueños importan, tu voz importa. Si estás escuchando esto y sientes que hablo de ti, quiero que sepas que no estás sola. Que hay un camino más allá del miedo, que puedes levantar la cabeza y reclamar tu lugar. No te digo que será fácil, pero sí que es posible. Mi vida cambió cuando decidí hablar.
Cuando dejé de esconder mis heridas y las convertí en palabras. Y quiero invitarte a hacer lo mismo, no calles, no te resignes, no creas que tu destino está escrito en piedra. La esperanza existe, incluso en los lugares más oscuros. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar esta historia que alguna vez pensé que moriría conmigo. Te invito a suscribirte al canal, a dejar tu comentario y compartir este video. Porque quizás, con tu gesto, podamos llegar al corazón de alguien que todavía cree que está sola en su dolor. Recuerda siempre esto, la voz que decides alzar hoy puede ser la llave que libere a otra persona mañana. Y eso, créeme, puede cambiar el mundo.